Buenos días. Buenos días. Tiene usted 5 minutos para que nos exponga brevemente, como lo dice la convocatoria, su propuesta para ser considerada por estos integrantes. Posteriormente habrá preguntas y sobre todo nos importa que tome la pregunta que está en la urna a su derecha, que es las preguntas de las organizaciones de la sociedad civil. Tiene a sus costados los relojes para que pueda medir su tiempo. Gracias. Gracias. Buenos días a todas y todos. El motivo para estar aquí presente es que en Baja California Sur inicia un programa que se denomina Agente 007 de Prevención al Delito y Promotores de Derechos Humanos, que se integra con niños y niñas de quinto y sexto año de primaria. Ellos son los que dan conferencias en materia de derechos humanos una vez que se capacitan. Estos niños, va creciendo el programa, se lleva a cabo en Nuevo León, Sonora, Baja California y el mes pasado se llevó a cabo en Tlaxcala. Los niños dan las conferencias, pero se realizó el primer foro legislativo en Baja California y los niños elaboran un proyecto de iniciativa de ley contra la discriminación a las niñas y a los niños. Eso me motivó el estar el día de hoy aquí con ustedes. ¿Por qué? He visto cómo han sido lastimados, cómo han sido violados sus derechos humanos de los niños y las niñas y los adolescentes. En Baja California, en el Centro de Diagnóstico para Adolescentes, existió la Sarna y como activista tuvimos que hacer valer los medios de control constitucional, que son el amparo, entre uno de ellos. Buscar la mediación, buscar las soluciones para erradicar la sarna. Estos niños que estaban privados de su libertad por una conducta que cometieron, no tenían atención médica. El alto oficial de las Naciones Unidas, el alto comisionado, a través de Jorge Nava, también intervino en esta situación y varias asociaciones civiles. Se erradica la sarna. Estoy aquí porque quiero una reingeniería en la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde exista una visitaduría que atienda a niños, a niñas y adolescentes, que las personas o servidores públicos que estén al cargo de esta visitaduría estén especializados en estos temas. Otro de los motivos que estoy aquí, que considero y pongo a su venia, es no me tiembla la mano para escribir y hacer valer los derechos humanos. He propuesto varios juicios políticos a servidores públicos por desvío de fondos, por desvío de recursos, ¿sí? Pero también en materia de derechos humanos trabajamos en la promoción, en la difusión. Me siento orgullosa que en la Universidad Xochicalco, Campus Ensenada, se crea la segunda clínica en derechos humanos, porque la primera clínica se crea en la Universidad Obrera, aquí en la Ciudad de México, con alumnos de la maestría de Derecho Constitucional. Me enorgullece también que en Tijuana existen organismos y asociaciones civiles que defienden derechos humanos. Como asociación civil, veo la necesidad de tener el acercamiento con los ombudsman para decirles, existen estas violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario. A un interno le cortaron la lengua por decir las irregularidades que existen en el sistema penitenciario. ¿Y qué hicimos como activistas? Solicitamos información, pero como una simple mortal, una simple ciudadana, una simple asociación civil, nos contesta el gobierno, es información reservada. Otro caso es aquel que a un interno lo encierran en una celda donde guardan escobas y él tenía problemas psicológicos. Nosotros le advertimos al ombudsman de Baja California que tenía que hacer visitas a los penales, tenía que ver la situación de violencia a los derechos humanos, las condiciones infrahumanas que tienen las personas privadas de su libertad, porque son personas, ¿sí? No como lo dijo el ombudsman de Baja California, no están en un hotel de 5 estrellas, pero se tienen que respetar sus derechos humanos. Se le presenta juicio político al ombudsman de Baja California
porque a pesar de que se le hacen del conocimiento de las posibles irregularidades de violaciones a derechos humanos, él nos solicita por escrito que fundemos y motivemos como asociación civil y que presentemos una denuncia. No pertenezco a ningún partido político. El antes Instituto Nacional Federal Electoral, por conducto de su consejo, emite una resolución en la cual dice que no estoy adscrita ni adherente ni afiliada a ningún partido político. Soy académica, soy activista, amo mi patria, quiero a México, doy mi vida por los derechos humanos. Por eso estoy aquí y por eso me considero la persona idónea para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias, doctora. Sea tan amable de tomar una pregunta de la urna que tiene usted a su derecha y leerla en voz alta. Y por favor, la contesta. Sí. ¿Considera usted que la Comisión Nacional de Derechos Humanos existe como consecuencia de la debilidad estructural del Poder Judicial y en ese sentido cumple una función supletoria? ¿O la Comisión Nacional de Derechos Humanos obedece a una lógica independiente de las fortalezas y debilidades del Poder Judicial? Muy bien. Interesante pregunta. No, la Comisión Nacional de Derechos Humanos existe porque es un mandato de la Organización de las Naciones Unidas, donde todos los países que son parte de esta organización deben de tener un organismo, una estructura donde se vigilen, se protejan los derechos humanos, donde además el Poder Judicial también comete violaciones a derechos humanos. ¿Cómo? Pero si dice la ley que no puede tener conocimiento o competencia en materia jurisdiccional. Sí, pero los derechos humanos son de actitudes. Si un secretario oficial de acuerdos no me quiere dar las copias o me hace esperar 20 horas para esas copias, esa es una violación a los derechos humanos, que también existen otros recursos. Esa es la respuesta a la pregunta. Muchas gracias, doctora. Sea usted tan amable de… le agradecemos su presencia. Le vamos a pedir a alguien que la acompañe a la salida del recinto. Vamos a proceder con la siguiente comparecencia. Le pedimos al equipo